Computadora. Hola, hola amigos de País, Lo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, día miércoles. Por fin tenemos a Juan Carlos Claret. ¿Cómo está Juan Carlos? Muy bien, Rocío, no morí. La semana pasada, si no fue COVID, fue un resfrío, una gripe muy fuerte que me botó varios días en cama, así que no los pude acompañar el miércoles pasado, pero aquí estamos. No, lo que no mata, fortalece. Así que estoy Así dice fortalecido aquí el... para conversar contigo y con todos quienes nos escuchan en la provincia, en la región, y particularmente no puedo dejar de mencionar a mis queridas comunas de Río Negro y Puerto Octay. Así es, siempre les mandamos saludos contigo a Puerto Octay. Les comento que la semana pasada también estuve conversando con el alcalde de Puerto Octay, eh, Con Gerardo Kunkel. con Gerardo Vi Gunkel la también, así que entrevista. pueden revisar la entrevista en Paislo. Oye, tenemos una cantidad de temas para conversar impresionantes, como que nos agarraron, yo converso todos los días, pero contigo ya una semana se nota, o sea, 2 semanas sin conversar. Nos poníamos de acuerdo antes de empezar, obviamente, en la conversación, que tenemos temas de lo que está haciendo el Colegio de Abogados, algo pasó en la iglesia que es de tus puntos fuertes, así que ahí nos vas a estar contando qué pasa. Libertades condicionales, estaba pasando votado, me pillaste ahí de sorpresa, y el tema de las municipalidades, los derechos aseos que prescriben, que no prescriben, que yo les decía, en Santiago jamás he escuchado que esto se haga, y acá sí, bueno, hay tanto tema que conversar, no creo que alcancemos a verlos todos, pero si no, obviamente nos Vamos por seguimos partes. conversando nosotros. Querido Juan Carlos, ¿qué tal el Colegio de Abogados? Mira, para toda la comunidad jurídica de la provincia esta semana es bien intensa porque, bueno, el día de hoy el Colegio de Abogados tiene sesión ordinaria de colegiados y eso significa que la comunidad jurídica de Osorno se da cita en un restaurante acá de Osorno para conversar no solamente rendir cuentas de cómo el directorio ha gestionado varias actividades y que redundan no solamente en beneficio de los abogados, sino también de los usuarios que acceden a la justicia, sino que también para proyectarnos de aquí a 2, 3 años más. Entonces, si hay personas incumbentes, entiéndanse, abogados, abogadas, que no están colegiados, es importante que sepan de que en la provincia de Osorno existe un colegio de abogados que no es solamente el de Santiago, como el que generalmente es el interlocutor válido para la opinión pública, y que está preocupado del quehacer jurídico local, poniendo sobre la mesa y ante las autoridades preocupaciones ciudadanas para que haya mejoras en el acceso a la justicia y al mismo tiempo, ¿por qué es importante un colegio de abogados? Porque un colegio de abogados asegura a las personas, a aquellos usuarios de la justicia, una corrección ética para los abogados. Porque si un abogado no está colegiado y la estafa a usted, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces ahí es donde el colegio de abogados es también una garantía para aquellas personas que van a contratar un abogado. Si contrata un abogado, pregunte si está colegiado, porque si le hace algún chanchullo, la única forma que va a tener para hacer valer la responsabilidad del abogado es a través del colegio de abogados. Así que por eso es importante. Y de hecho, en este ¿Ya? contexto nos va a acompañar una persona de renombre internacional, que es el profesor Carlos Alberto Andreucci, argentino, y que es presidente iberoamericano, es decir, de América Latina, el Caribe y España, o mejor dicho, la península ibérica, el que viene a compartir con nosotros estos días y va a acompañarnos hoy día en la asamblea del colegio, y también el viernes va a dar una charla abierta a la comunidad, no solamente a abogados, sino abierto a autoridades, a ciudadanía, a sociedad civil organizada, respecto al Estado de Derecho, cuál es la realidad y cuáles son los desafíos, que es un tema igual candente con toda la crisis de seguridad, que en un proceso constitucional, con este pimponeo y sillitas musicales entre autoridades del Ejecutivo y del Congreso Nacional, yo creo que es importante que una autoridad de peso académico y también de renombre internacional pueda también compartir una mirada internacional sobre esta situación. Así que desde ya invitada a la comunidad. Esto es el viernes a las 6 de la tarde en el aula magna de la Universidad Santo Tomás, ahí en Los Carreras. Ya, súper. Buena invitación. Vámonos entonces ahora. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos ahora, Juan Carlos? Vamos. Mira, porque generó mucho ruido la nota publicada por Cristian Lobo el día de ayer, una cantidad de interacciones notables, incluso en grupos de abogados que no son de acá, sino de Santiago, también se compartió la nota. Me desayuné en la mañana por un WhatsApp de Santiago, digamos, para que vean que País Lobo no solamente es escuchado acá en la provincia y la región, también se sigue en Santiago.
Y tiene que ver con esta interrupción a la misa del día domingo, 23 de abril, a eso de las 17 horas, se congregó la feligresía católica para despedir al obispo Jorge Concha, porque fue Ujú. nombrado ahora para Temuco, así que la comunidad osornina se juntó para despedirlo. Y en un momento el obispo dice, oremos, y de hecho están las grabaciones, y sale una mujer desde atrás de la catedral, entonces dicen, oremos, y la mujer dice, soy madre de un niño abusado. Silencio. En el- y Opa. empieza entonces a reprochar al obispo, y ¿por qué a mí me conmovió el caso cuando lo escuché? A mí me conmovió porque, claro, hemos estado acostumbrados a nosotros a imputar a los obispos encubrimiento, inacción en cuanto a cómo se gestionan las denuncias de abuso. Es decir, hubo delitos que la iglesia guardó y que no denunció, y que tuvieron que ser las víctimas o el Ministerio Público a través de allanamientos e incautación de documentos los que han tratado de echar luz sobre una zona poco clara de la Iglesia Católica en particular. Y este caso tiene una particularidad, y es que el obispo se defiende diciendo, a ver, los hechos que usted relata son ciertos. Hay una denuncia de abuso, los hechos ocurrieron en la capilla Santa Clara de la parroquia Jesús Obrero en Rahue Alto, involucra a una determinada persona que ejercía autoridad, no era sacerdote, pero sí la iglesia le prestaba ropa para que ejerciera una función pública, y los hechos ocurrieron, y el obispo dice, yo denuncié. Es decir, yo entregué los antecedentes a fiscalía, pero el reproche de la madre no iba apuntando a eso. Y por eso a mí me conmovió, porque yo creo que muestra el otro extremo del péndulo en estos casos, y donde la mujer dice, sí, usted si presentó la denuncia en fiscalía, lo cierto es que dejó de ser pastor para mí. ¿Por qué? Porque no atendió a mi hijo, no me escuchó a mí, sino que ahora es como el cacho de fiscalía y yo pido audiencia y no me las conceden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y permíteme un minuto en esto. Nosotros desde hace muchos años hemos criticado al diseño institucional de la iglesia porque obedece a una estructura de confianza ciega. Es decir, no, ¿cómo el curita va a hacer esto? No, el que habla es enemigo, es adversario nuestro. ¿Por qué? Porque es una estructura de confianza ciega donde la traición no tiene posibilidad. Pero cuando nos sacamos las vendas de los ojos, es fácil irse al otro extremo, que ya no es la confianza ciega, sino que es la desconfianza paranoide. ¿Qué significa esto? Que desconfiamos de todo. Entonces, yo recuerdo, cuando era todavía acólito en la parroquia de Santa Rosa, que una de las discusiones que teníamos en comunidad era, oye, ¿será prudente? Estamos hablando caso Caradima, año 2010, 2011, 2012, cuando esto estaba en ebullición, y conversábamos, decíamos, oye, bueno, el curita, para que no lo acusen de abuso, mejor que no abrace a nadie. El curita, para que no sea acusado de abuso, que mejor no converse con los niños. Eso es el otro extremo de la confianza ciega, donde ya no hay espacios para la Interactuar. vulnerabilidad, para el apego. ¿Y qué es lo que me preocupa? Y por eso quiero poner sobre el tapete la situación de doña Alicia, que es la mamá que el día domingo, perdón, interrumpió la misa, es porque demuestra eso. Es decir, la iglesia con tal de decir, oye, es tanto el descrédito que mejor rompamos todo vínculo con denunciantes, con víctimas. ¿Por qué? Porque este va a ser un problema de fiscalía. Ya no es un problema nuestro. Y eso tampoco es sensato. ¿Por qué? Porque poco recordamos que muchas de las víctimas, no todas, pero muchas, siguen siendo católicas, siguen considerando valioso el espacio religioso. Y cuando la institución se dice, no, este es un problema que ahora véanlo con los fiscales, en este caso con el fiscal Carlos Delgado, el, véalo con ellos. Nosotros nos lavamos las manos. Y eso tampoco es sano. Entonces yo creo que el caso de esta mujer que interrumpió la misa por su hijo pone de relieve esa situación, y es triste que la feligresía, en vez de salir a abrazar a esta mujer o de escuchar lo que estaba diciendo, se pusieron a gritar el Ave María para callarla. Y eso demuestra de que bien merecida la crisis, porque si la feligresía no ha aprendido nada en estos años, estos casos van a seguir ocurriendo. Súper complejo, Juan Carlos. Es un temazo. Lamentablemente, Yo me conmoví mucho cuando conocí sí. este caso. No, es súper complejo el tema de los abusos sexuales, de lo que pasa en relaciones de poder,
Veíamos también ayer el caso de Rojas, de Maísa, de Fernanda, ¿te acuerdas? Fernanda Que Maciel. Fernanda Maciel, eso. Y Rojas quedó condenado finalmente a 40 años de presidio también. ¿Y por qué digo es complejo? Porque este era un vecino, también era una persona cercana. Generalmente los abusos sexuales son de personas que tienen un grado de cercanía sumamente alto y queda desprovista tanto el acusado como el acusador porque pasan situaciones que tú no ves. Entonces, ahí claro, la iglesia dice, bueno, nosotros queremos seguir en esta instancia que nos convoca para lo que vinimos y no queremos hacernos cargo de esto ahora y siguieron con su vida como antes quería seguirla porque es algo sumamente incómodo. No estamos acostumbrados a la incomodidad, no estamos acostumbrados a enfrentarnos a estos problemas, a decir lo que no nos parece, a tomarnos un espacio y hacernos cargo de este tipo de cosas y finalmente que otro lo resuelva. Es la mayor forma que tenemos en general, no solamente en la comunidad católica, sino en general, cuesta mucho enfrentar que, que claro, que puede haber una visión, que hay una persona que es víctima, que otra de repente es victimario, pero ninguna de la realidad blanco y negro, pero en el caso específico del abuso sexual, todavía está como muy garantista de parte del abusador. O sea, hay tanto miedo de cometer un error y lo que pasa con una persona acusada injustamente por este tema que la víctima queda bastante desprovista. Vemos el caso también de Martín Pradenas, en el cual las víctimas van a tener que volver a hablar. Se anuló el juicio, no por un tema de sesgo que podía haber tenido el juez, pero van a tener que pasar todo otra vez y las víctimas siguen hasta que se demuestre que la persona es culpable, tienen que seguir pasando una y otra vez por este proceso, a nivel macro y a nivel micro, porque ponte tú, yo tuve un choque el otro día donde a mí me chocaron. Sin embargo, yo tuve que estar esperando tanto la alcoholemia como fueron 7 horas en el hospital y voy a tener que ir al juzgado y me quitaron mi licencia de conducir y a mí me chocaron. Entonces, como, claro, pero ahí las personas que tienen que emitir el juicio no eran los carabineros que te quitan la licencia, sino que va a tener que esperar a que lo haga el juez. Pero todo el proceso de acompañamiento de las personas que son víctimas, en verdad está súper desprovisto en la justicia en general y para qué decir en un tema religioso en particular. Sí, bueno, esa despreocupación por las víctimas no es porque el sistema en sí mismo sea cruel digamos, no es deliberadamente cruel con las víctimas. Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con las víctimas en el proceso penal? Como el caso de Martín Pradenas, por ejemplo, el, el sistema está pensado no porque es un privado el que acusa a otro particular, sino porque es el Estado actuando a través del Ministerio Público el que persigue a un individuo. Entonces, todos los límites están pensados para justificar de que el Estado no cometió una arbitrariedad en contra de una persona. Porque Mm, claro, un individuo puede ser el más bueno o puede ser el más malo, está en una asimetría desfavorable para él frente a este monstruo que se llama Estado porque tiene el monopolio de la fuerza, pueden interceptar llamadas, pueden meterse a los correos y los privados no lo podemos hacer, los particulares no lo podemos hacer. Entonces, todo el sistema penal está pensado en que se diga, bueno, usted, señor Estado, para condenar a esta persona y meterla a prisión, demuéstreme que no cometió ninguna arbitrariedad en el proceso. Y claro, eso hace mucho sentido, porque la historia nos ha enseñado que cuando no es así, el Estado suele abusar. Distintamente el color del gobierno de turno se ocupa, digamos, para perseguir. Entonces, pero claro, esa óptica tiene un costo, y el costo es que las víctimas no tienen la misma protección a lo que tiene el imputado, porque es el imputado el que tiene que defenderse frente al Estado. Entonces, bueno, de hecho, el fiscal Valencia, el fiscal nacional, ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia una defensoría de las víctimas, reconociendo precisamente este problema. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en proteger a las víctimas sin renunciar a los estándares en derechos humanos para justificar que una persona, un ciudadano de la República, se vaya a prisión por un juicio justo y no por claro. capricho de la autoridad pública, digamos, y política del momento? Ese es como el Mm, nudo. Y en el caso de los abusos religiosos, el, yo creo que poco se habla, pero el abuso religioso tiene un daño que abusos en otros contextos cuesta que haya,
y tiene que ver con el daño al sistema de creencias. Personas que pierden la fe, digamos, no sé, conozco casos de jóvenes que querían ser sacerdotes y que su proyecto de vida se frustra porque ya, digamos, ver a alguien revestido con estola, con mitra, con báculo, con lo que sea, le genera más que un dolor de guata. Entonces, en el caso religioso, digamos, hay un asunto ahí también de que la iglesia no ha querido sanar del todo, porque sentarse y atender a las verdaderas inquietudes de las víctimas pasa también por criticarse a sí misma con muchas de las formas institucionales, con la forma en que hacen las cosas, y eso, como tú dices, no es cómodo. Sí, y bueno, con todo el respeto que se merece a aquellas personas que fueron abusadas en el tema religioso, yo creo que en el estándar en general. O sea, efectivamente es en esto, pero cuando es a nivel familiar, también tus creencias de lo que es Sí, una familia, o sea, todo abuso en general es bastante complejo, pero a lo que acontece la religión católica en particular, si quisiesen ellos, si les interesase mantener ese tema adelante y que no perder estos feligreses que quedan a la deriva en temas de fe, debiesen hacerse cargo sin duda. En los otros mucho más complejo porque es como tú sigues avanzando como sociedad y como familia y como persona abusada en particular. Y que hay distintas cosas que te lo traen a colación. Yo creo que, mira, yo no lo quiero dejar pasar, ya. Tocaste el tema, me tocaste una fibra en particular, yo lo he comentado otras veces. conversémoslo. Yo, yo fui abusada sexualmente por mi padrastro también. Y de repente ahora viendo el caso Masi, de Fernanda, el tipo que te había que el, el maldito que la mató y abusó de ella, ocupó exactamente la misma frase que ocupó mi padrastro en particular. Y sabes que al día de hoy, esto pasó hace como 20 años atrás, me resuena todavía y también se me aprieta la guata, así como la persona que abusa, también en este caso pasan este tipo de cosas, porque el tipo dijo, ¿sabes qué? Em, nos caímos y no me acuerdo cómo pasó, que abusé de ella. Fue como una cosa así. El tema de esto pasó y no me acuerdo qué pasó después. Bueno, en mi caso también me dijeron lo mismo. Mira, yo me acuerdo que ella se estaba bañando y no me acuerdo qué pasó después. Entonces, es una cuestión tan reiterada, o sea, que me resonó tanto y bueno, lo siento a nuestros queridos auditores que son un poquito más sensibles, pero el tema del abuso sexual y este tema de cómo somos tan garantistas con los abusadores, que yo entiendo la complicación que tiene de abusar a alguien injustamente, no, no, pero a nivel de víctima, es- te sigue resonando igual, ¿ah? De escuchar este tipo de cosas. Y no digo que no las escuchemos, sino que seamos conscientes de que estos psicópatas y sociópatas y abusadores en verdad ocupan todas las artimañas, hasta ese nivel. ¿Cachai? Bueno, me saqué la espinita que tenía. Wow, oye, no conocía la situación. Lamento haber tocado la fibra porque no era mi ¿No? intención, digamos, exponerte o llevarte a este escenario, pero sabes que yo creo que para quienes nos estén escuchando, es una conversación necesaria. Ojalá que quienes nos estén escuchando lo vean con también un sentido de decir, oye, conversamos esto en nuestras casas, conversamos esto, entonces, wow, yo creo que queda la pelota ahí en la cancha para quien quiera, Sea, digamos, yo creo que nuestras historias nos hacen ser quienes somos y somos más fuertes. En la medida en que nos empoderamos de esta historia y no nos dejamos que nos muevan hacia donde yo soy una mujer casada con dos hijos maravillosos, que si tengo fantasmas en el closet, que si veo a mi hija y a mi hijo y cómo yo los educo a ellos y las relaciones que tienen con sus abuelos, porque generalmente son personas cercanas. Y el problema es que veo que el día de hoy eso se vuelve a repetir. Esto todavía no es un tema que tenemos solucionado, así que son cosas, son momentos que lamentablemente molestan, incomodan, porque tú decirle a un pariente, oye, ¿sabes qué? Me pone atención en cómo te contactas tú con mi hija en particular, es un tema sumamente incómodo. Pero ¿sabes qué? Yo digo, a mí me molesta, a mí me incomoda, porque yo no quiero que ella normalice este tipo de cosas para que si en algún minuto le llega a pasar, pueda decirlo, tanto mi hija como mi hijo, como en el caso de, lamentablemente tenemos que estar súper al pendiente porque es más común. ¿Y sabes qué, Juan Carlos? Cuando yo digo a mí me ha pasado, generalmente me dicen a mí también. Y eso es más terrible todavía. mira, yo
ahí me quedo con lo que me enseñó José Murillo de la Fundación para la Confianza, donde él decía, mira, no son, ya ocurrió un abuso, entonces que todas las construcciones sean de cristal, para que no ocurra, no, es que el abuso no funciona así, pues, como tú bien señalas, ocurre en espacios de confianza y eso no es un espacio físico, sino que son relaciones afectivas. Entonces Mm, él decía, lo que más previene el abuso, porque uno nunca puede evitar el riesgo, pero lo que más previene el abuso no son las construcciones de vidrio o de cristal, sino que son las redes de apoyo. El que hayan adultos lúcidos que estén atentos, como tú dices, que mm, enseñando a los hijos, por ejemplo, a conceptuar términos, marcar límites y al mismo tiempo una red de apoyo en cuanto a que las personas que están alrededor, cuando noten un cambio de actitud, vean que algo está en cierne, algo que puede pasar, puedan actuar, digamos, y actuar para amplificar a la persona que puede ser víctima o ha sido víctima y no para intentar callar, como ocurrió este domingo en la catedral. Yo creo que eso es lo claro. más triste, digamos, de lo que ocurrió para esta mujer, que más allá si hay encubrimiento o no, lo que estaba alegando era yo pedí ayuda y me dejaron sola. Eso Sí, es yo creo muy que demuestra solo. el otro péndulo que hay que evitar porque demuestra que no se ha sanado. El riesgo sigue latente. Así es, la soledad que tienen las víctimas después cuando pasan por todo esto de si te creen o no te creen es tremendo, tremendo. O sea, cua- bo- lamento ser autorreferente, cuando a mí me pasó 15 años, em, costó, incluso yo misma me lo cuestionaba por una persona que a buena a primera no te la esperabas que fuese. O sea, si no me hubiera pasado a mí, en verdad yo no me lo hubiera creído. Pero después mirándolo desde afuera, uno ve, habían ciertas cosas, habían ciertas señales que podrían haber levantado algunas alertas, no tan evidentes, pero hay que estar mirando. Lamentablemente no se puede vivir en una paranoia constante. No, como les digo, yo soy casada, tengo hijos, la vida sigue, efectivamente uno se vuelve a conectar con las personas, pero sí requiere un trabajo extra y de cómo uno se mueve con sus hijos también es bastante complejo. Y tengo algunas personas cercanas que actualmente están pasando por este tema de que sus hijos han sido abusados. Es sumamente complejo, te deja totalmente solo. Existen fundaciones, qué bueno que lo señala Juan Carlos, existen fundaciones de apoyo para aquellas familias que están pasando por este tipo de cosas, porque la soledad que se vive cuando uno está pasando, es muy difícil que alguien que no haya pasado por esto la pueda llegar a entender. Entonces, bueno, acercarse a esos grupos de apoyo, ir viendo los distintos procesos, no es algo, algunos reaccionan rápidamente, otros les cuesta más, por ejemplo, si es un papá que sabe que su papá está haciendo ese tipo de cosas, que fue el abuelo, por ejemplo, o acá esa mamá que fue esta gente que es un sacerdote, que es alguien o muy cercano a la iglesia, que muchos confían, te ves con todos estos ojos encima, es súper complejo, así que se requiere ahí de un apoyo extra y hay algunas fundaciones a las cuales los padres se pueden acercar para dar el apoyo también a sus hijos. Y ahí el principal tip, ya que estamos hablando de esto, principal tip que tienen que saber los papás de un hijo abusado es sáquelos del lugar en el cual se produjo el abuso, porque lo más importante para un niño es sentirse protegidos por sus padres. Así que esos papás lo primero que tienen que hacer es sacarlo de ese lugar y entregarle toda la confianza y protección y no empujarlo a que hable, esperar sus tiempos, esperar sus momentos, pero sí darle la seguridad de que ellos están protegidos como familia y que no les va a volver a pasar. Eso. Mira, no sé cómo estamos de tiempo, pero qué Está, buena conversación. nos queda un minuto y nos quedan un montón de temas en el tintero. Ya, mira, el tema de las libertades condicionales. Aquí hay un tema súper relevante que, por lo menos, déjamelo anunciado. Por último, cerramos el programa de la radio, que sabemos que los tiempos son súper acotados. Los despedimos y después podemos seguir conversando un poquito más. ¿Te parece, Juan Carlos? Perfecto, mira, para quienes nos escuchan y tal vez la otra semana igual podemos retomarlo para quienes nos escuchan a través de Radio Mía y Radio La Mega también. El, Cuando las personas son condenadas, existen dos tipos de regímenes para cumplir la condena. Uno que es ir a la cárcel y otro acogerse, digamos, a las penas sustitutivas de la prisión, digamos, que es libertad vigilada intensiva y cosas por el estilo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se cumple la mitad de la condena o dos tercios de la condena para los delitos muy graves como homicidio, violaciones, la persona que fue condenada puede solicitar beneficios, como por ejemplo cumplir la condena ya no en prisión, sino que en libertad, o ceñirse a un
a un centro, digamos, de estudio y trabajo de gendarmería para que se le enseñe algún oficio y pueda durante el día trabajar y después va toda la semana a firmar. Y eso tiene que ver con las libertades también condicionales. Y eso, esta discusión se posiciona 2 veces al año, en el mes de abril y en el mes de octubre, donde las Cortes de Apelaciones reciben las postulaciones de aquellos reos que teniendo conducta intachable y teniendo un informe favorable de Gendarmería pueden postular estos beneficios. Postularon 200, más de 200 este año, y la Corte concedió solamente 26. Antes se concedían más. ¿Y por qué yo creo que es importante esta discusión? Porque se enmarca en un contexto donde en el año hemos discutido los indultos, hemos discutido agravar las penas, donde hemos discutido, en el caso, por ejemplo, de Fernanda Maciel, bueno, ¿va a poder o no acogerse después de 40 años a algún beneficio? Bueno, estos son los beneficios. Entonces, hay un proyecto de ley para efectos de elevar los estándares para conceder estos beneficios, digamos, pero es un tema, digamos, interesante de discutir, porque la pregunta es, bueno, si la cárcel cumplió con el propósito de enseñar un trabajo, educar a una persona que antes no lo era, bueno, ¿qué pasa con el condenado? ¿Puede o no reinsertarse en la sociedad? Esa es la gran discusión. Oye, tremendo tema. Para ir más al detalle de la noticia, que la pueden revisar también en País Lo, dice, tras analizar los antecedentes, la comisión que se reunió entre el 10 y el 14 de abril aprobó la libertad condicional de 3 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Osorno, rechazando 43. El Centro De de Estudio y Osorno, porque Trabajo. también son los de Sí, Valdivia. sí, sí, pero el Centro de Estudio y Trabajo Osorno se aprobaron 10 y se rechazaron 21 solicitudes presentadas. Del complejo penitenciario de Valdivia se aprobaron 8, rechazando 140, mientras que en el Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia, 5 solicitudes y se rechazaron 8. ¿Sabes Interesante. quién es el caso más famoso en esta postulación? ¿No? Jaime Ortiz, ¡Ay! que solicitó el beneficio y le dijeron Y que se no, lo porque tenía una rechazaron. conducta todavía, digamos, patológica en lo criminal. Así que él ¡Wow! va a recurrir de amparo. Que el recurso de amparo es la única instancia que queda para aquellas personas que le dijeron que no en primera instancia. Pero lo más probable es que le digan que no, porque difícilmente la misma corte que la tradicional en la Corte de Apelación, es difícil que la misma Corte que conoce el recurso de amparo diga no, digamos, o cambie su parecer por un recurso de amparo. Oye, Juan Carlos, ¿y ese informe es de Gendarmería, el que dijo que tenía todavía conductas criminales? Sí, el informe de Gendarmería. Y con los asistentes sociales con los que trabaja ahí Gendarmería. Así que va a ser interesante seguir ese caso. ¡Wow! Que me dejaste con un muy buen dato ahí, porque de hecho conversaba con alguien, creo que era con la Alicia, me decía, ay, ese fue como el que pagó todos los platos rotos de algo que era mucho más grande. Pero saber que el tema, porque no los, es porque tiene conductas criminales, o sea, teníamos un senador que tenía conductas criminales. Bueno, ¿no? Hay algunos que no están locos. En fin. Bueno, va a ser un tema. Va a ser un tema. Ya, querido Juan Carlos, tenemos que despedir este programa. Muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy y los dejamos invitados mañana para otro Política Podcast. Chao, chao.